Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente su programa ProMujer Quintana Roo AC, desde Pulso Sur, el canal de la ciudad, Periodismo con Raíces. Agradecemos nuevamente este canal que nos abre el espacio como todos los jueves a las 8 de la noche y es la hora en la que nosotras nos reunimos aquí para hablar de los temas más candentes, de los temas que quizás a muchas personas nos duelen mucho. Sobre todo en estos días hemos estado hablando de feminicidio. Tenemos una grave preocupación porque los feminicidios continúan, no paran y esto ya es un problema grave. Ahora sí, el término feminicidio tiene todo su esplendor, toda su aplicación en lo que está sucediendo en México. El día de hoy les vamos a hablar de feminicidios 2019, feminicidios en México 2019, y solamente vamos a tocar los que se han dado en el último mes, bueno, la última parte de noviembre y ahora en diciembre, que nos estamos desayunando también con feminicidios, y esto verdaderamente consideramos que es una situación muy, muy grave. Estamos bien preocupadas, creemos que, como lo hemos expresado en este programa en otras ocasiones, que el propio Estado mexicano no está haciendo lo que debe de hacer y sobre todo también creemos que muchísimas personas, que hombres y mujeres no están tampoco haciendo lo que deben hacer. Todos debemos de ser verdaderamente cuidadosos con este tema. Debemos de tratar de entender y desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Como cada semana me acompaña en esta mesa la licenciada Magda Rumoroso. Hola Magda, ¿qué Gaby, tal? buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Y la licenciada Mariana Rojo, que ya es su segundo programa con nosotros. Hola Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Nos da mucho gusto que ahora seamos tres nuevamente y que podamos hacer esta mesa más dinámica. Nosotras preparamos siempre algunos videitos para que los vean y además tratamos de que en nuestro fondo aparezcan algunas de las láminas que nosotras incluso utilizamos para dar nuestras conferencias en otros espacios. El día de hoy les preparamos, igual que siempre, un video para iniciar que lo tomamos nosotras de las redes, ¿sí? Nosotras estamos tomando información que ya está autorizada, información que está publicada y posteriormente este programa lo estamos dedicando principalmente a Abril Pérez y a otras dos chicas, a una maestra Sonia, que fue asesinada, y a una chica de nombre Yuseni, que también fue asesinada en Chiapas apenas hace un día. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ellas, sobre los casos de estas chicas, de estas mujeres jóvenes asesinadas por las personas a las que ellas amaban, y que esto lo convierte en un feminicidio. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta cómo existe un juego entre la justicia, la injusticia, la falta de procuración de justicia, que es la fiscalía o las procuradurías quienes tienen que hacer esto, y los criterios que muchísimas veces o muchas veces jueces y juezas utilizan, y que por estos criterios que a veces no tienen mucho que ver con la parte legal, sino que son criterios personales, es con de los que se valen para dejar en libertad a los feminicidas. Más adelante vamos a hablar como crónica de un feminicidio que ha sido anunciado, que es Abril Pérez. Pero me voy primero con el video, le pido a producción que nos lo ponga, que también donde vamos a abundar sobre este tema. Adelante, por favor, con nuestro video. Esta campaña tiene un valor profundo porque en el momento en el que tú pegues una, te va a obligar a una reflexión a la cual probablemente no le estás entrando, porque si no ya hubieras hecho algo. Te va a hacer hablar del tema, te va a hacer que cada que alguien entre a tu casa te pregunte, oye, ¿por qué tienes esa cruz ahí? ¿Qué significa? Y que empieces un diálogo y una conversación. Eso es lo que hace falta en este país, que dejemos de hablar de cifras y empecemos a hablar de lo personal, que empecemos a hablar de lo que realmente nos vincula con los problemas con los que convivimos diariamente. Y la violencia de género, pues eso, se tiene que hablar en cortito, se tiene que hablar en eso, en tus relaciones más cercanas e íntimas, y siento que esta cruzada tiene ese chance de lograr algo que además te conecte con el resto de tu país. Pero me regreso al tema de
la violencia de género está presente en los espacios más íntimos y privados de las mujeres. Por ende, no es la misma violencia de la que estamos hablando, la que hay allá afuera, la que pasa cuando estás parado en el lugar incorrecto, ¿no? Las grandes mafias que alcanzaron a la ciudadanía. No, aquí estamos hablando de una violencia en lo íntimo, en lo privado, en lo familiar. Eso está cabrón, porque si no entiendes la gran diferencia, entonces pues sí te estás negando a entender tu realidad, ¿no? Me parece irresponsable que, viendo el nivel de violencia en contra de las mujeres que hay en este país, la clase política mexicana no esté volcada a estos temas, ¿no? También creo que la clase política normalmente reacciona cuando nosotros y nosotras presionamos, y por eso me emociona tanto estas mujeres que están presionando, ¿no? Porque cuando empiecen a darse cuenta que eso cuesta votos, que eso les va a costar el poder, van a tener que empezar a escucharnos. En este país tenemos un problema grave, muy grave de violencia, y eso no quiere decir que una muerte valga más que la otra, pero simplemente lo que tenemos que darnos cuenta es que estos homicidas que están cometiendo feminicidios están siendo especialmente violentos contra las mujeres. Y eso es en respuesta a una cadena de violencia que muchos de nosotros estamos siendo permisivos, ¿no? ¿Cuántas de esas víctimas que no fueron asesinadas por su pareja, su círculo cercano o la propia autoridad sabían previamente que estaban sufriendo violencia y nunca hicimos nada, ¿no? Y lo dejamos pasar hasta que la mataron? Ese reclamo que hay que hacer a las autoridades está ahí, pero hay otro reclamo que hay que hacer. El lugar más peligroso para una mujer en términos de feminicidios es su casa. La acción de la cruzada con nosotras para mí tiene un valor, en varios niveles tiene un valor importante. El primero es que las víctimas, que las familias que son víctimas de un feminicidio, que las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, no se sientan solas, ¿no? Que salgan a la calle y que nosotros, dejando esa huella, dejemos una huella que les recuerde que a nosotros nos importa lo que está pasando. Bien, pues ya vieron ustedes cómo ha sido esta cuestión de los feminicidios y como lo he dicho en otros programas, esta situación realmente se visibilizó en México a partir de los feminicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua, con las mujeres que fueron asesinadas, empleadas de las maquiladoras, después, y en donde hubo infinidad de situaciones en donde se inventaban culpables, ¿no? Incluso trataron de inculpar de todos los 300 feminicidios que se habían llevado en Ciudad Juárez a una sola persona, otros se lo achacaban a grupos, a cultos satánicos o religiosos, en otras ocasiones a tratantes de personas que tenían que ver con migración, con las oficinas de migración, infinidad de tesis que hubo con relación a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hasta que la familia de una de ellas, de Rocío González, fue hasta la instancia mayor de la protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se logra la sentencia que se denomina campo algodonero. A partir de esta sentencia es que en México se cambian los parámetros o se intenta dar un cambio legislativo y judicial a estos parámetros para juzgar con perspectiva de género las situaciones relativas a los homicidios contra mujeres, y posteriormente se define el tipo penal de feminicidio, que realmente feminicidio es un término, le decía yo a mis compañeras, que acuñó Marcela Lagarde, la gran maestra del feminismo mexicano, y en donde implica que el feminicidio tiene que ver más que nada con que el Estado deja de hacer lo que tiene que hacer para proveer de herramientas a las mujeres
para evitar el feminicidio y para proveer de información suficiente a quienes muchas veces han asesinado a las mujeres. Ustedes se van a dar cuenta durante todo este programa que la mayoría de las veces que ha sido asesinada una mujer por su pareja, esto es que ha sido víctima de un feminicidio, ya había hecho denuncias en contra de su agresor y la gran mayoría de las veces el agresor sigue impune, sigue libre, no le ponen un alto, no se dictan las medidas necesarias, que es una obligación del Estado, claro, dictar estas medidas, claro, y precisamente con estas medidas se supone que se protege a las mujeres. Y bueno, a las que no han tenido la suerte de ser protegidas por el propio Estado, pues han sido asesinadas, ¿sí? Entonces hoy el programa se lo dedicamos a Abril Pérez Agaón, a Sonia, la maestra de danza, directora del grupo de danza de la Universidad del Estado de México, a Yuseni, me parece que se llama Yuseni, una chica que también fue asesinada ayer en su cuarto, en su habitación en Chiapas, en una comunidad donde estaba estudiando, fue encontrada con signos de ataque sexual. Y además, bueno, asesinada. Parece ser que tenía una pareja, ella ya había denunciado la violencia que estaba viviendo, al igual que la maestra de danza y al igual que la señora Abril, que es la que, bueno, últimamente hemos sabido. Pero fíjense, Mariana y Magda, qué fenómeno tan curioso. Resulta que solamente se hacen investigaciones y se persigue un asesinato, un feminicidio, cuando la familia está en un nivel socioeconómico mucho mejor situado que el de algunas otras mujeres, porque en este caso estas familias lo que inmediatamente hacen es exigir justicia, a veces son gente influyente porque tienen muchas amistades y tienen la oportunidad de hablar con procuradores, con fiscales, con gobernadores, con gobernadoras, hasta con el presidente de la República, para reclamar justicia. Y esto es una forma de discriminación en contra de cualquier mujer, de cualquier otra mujer, porque resulta que solamente le hacen justicia a las mujeres que tienen una familia, que tienen los medios para salir, organizarse y hacer marchas, ¿sí? Y esto es gravísimo, porque así como conocemos en estos días estos 3 asesinatos de mujeres, estos 3 feminicidios, resulta que si vamos contando en los meses, hacia atrás en este año 2019, vamos a encontrar que han asesinado a muchas más mujeres que no tienen el poderío económico o el nivel o el estatus social que tiene Abril, por ejemplo. Sí, Mariana. Yo quería comentar, a mí me indignó como mujer que los senadores, la Cámara de Senadores, guardara un minuto de silencio por esta señora, dedicado a esta señora Abril. ¿Y dónde están todas aquellas mujeres que han asesinado, sí, que no les han guardado un minuto porque no son famosas? Bueno, en este caso el señor, pues es Carlos, ¿no? El esposo. Pues tenía el cargo de director. Bueno, director, ¿no? De ventas, sí, lo que le llaman SEO, sí. que yo nunca pude saber que era SEO, pero me dicen que es como un alto ejecutivo de las empresas. O sea, ¿por qué no mejor guardaron un minuto de silencio para todas aquellas mujeres violentadas y asesinadas por sus parejas? ¿En todo el país? En todo el país, o sea, ¿por qué solo esa mujer? Digo, es lamentable que sea un feminicidio más en nuestro país, de verdad, a mí me pesa muchísimo, pero también hay muchísimas más mujeres que son pobres, que ni siquiera se conocen de sus casos, sí. Y o sea, eso a mí la verdad me molestó mucho. Que nadie muchísimo nadie que pide solo justicia. fuera dedicado a esta señora, digo, mis respetos, es un caso más, pero es eso, un caso más. Un caso más. ¿Tú, Magda, qué piensas? Sí, definitivamente, no cabe duda que dicen que la ley es para los que tienen, ¿no? Y desgraciadamente no debe de ser así. Mencionamos a todas estas personas que van y hacen su denuncia, pero también las que no lo hacen, ¿sí? ¿Dónde están todas esas mujeres que no hacen una denuncia, que no pueden acercarse a la fiscalía a hacer una denuncia por miedo, por amenazas, por todo lo que sea?
que no pueden ni siquiera acercarse. Entonces también hay que considerar todo ese tipo de situaciones. Claro, y es una situación bien dolorosa. Volvemos a Abril. El recuento de los hechos con Abril es el siguiente. Ahora se sabe muchísimas cosas porque ella fue asesinada el día 25 de noviembre, el Día Internacional, cuando se conmemora el Día de No Violencia contra la Mujer, o el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, o el Día en contra de la Violencia hacia las Mujeres, ¿sí? Se conmemora este día porque ese día fueron asesinadas las hermanas Mirabal de República Dominicana por un gobernador de ahí del estado en donde vivían, y por subversivas fue que las asesinó, las mandó a asesinar. Sí. De hecho las matan de una manera espantosa a machetazos en un cañaveral. Ay, Dios mío. Entonces, por eso es que la ONU determina o pone a consenso que se lleve a cabo este día, se hagan la conmemoración de este día en donde estamos luchando en contra de la violencia hacia la mujer. Bueno, pues resulta que ese día asesinan a Abril. Todo empezó cuando en enero de este año, esta mujer, después de haber vivido ya 25 años de violencia familiar, o sea, de violencia en su entorno familiar, una madrugada siente un fuerte golpe en la cabeza, despierta y resulta que es su esposo, este tipo de nombre Carlos, que la golpea con un bat, y posteriormente decían que con un bisturí. Yo estuve haciendo investigación y leyendo en varios sitios, en varios lugares, y dicen que no, con un cúter, como lo dije yo la primera vez. Después me extrañó que dijeran bisturí, pero bueno, al final de cuentas no sé con qué arma fue, y ahorita les voy a decir cuál es legalmente cuál es el chiste de esas armas que se utilizaron. Resulta que la masacra, porque no hay otra forma de decirlo, llega el hijo de 15 años, interviene, y entonces, gracias a que el chavo de 15 años interviene, pues este tipo no asesina realmente a Abril, pero sí la manda al hospital, y entonces resulta que Abril se da cuenta que después de 25 años, pues ya es tiempo de parar la violencia. ¿Qué le pasa a Abril? Pues lo que le pasa a muchísimas mujeres, no hacer escándalos. Por no hacer escándalos. ¿Por qué tenemos que esperar más de 20 años? Los que sean, 5, 10, 15, 20 años. O sea, ¿por qué no poner un alto? O sea, para poner un alto, ¿por qué no hacerlo desde los primeros indicios, ¿no? De decir, a ver, me están maltratando verbalmente, cada vez va en aumento, entonces esto pues no es posible, ¿no? ¿Y por qué esperar tanto? O sea, pero yo no sé por qué esperó tanto esta mujer, ¿no? ¿Por qué esperó, Magda? ¿Qué crees tú? ¿Por qué esperó? Bueno, no nos explicamos. Y es la pregunta de los 64,000 casi, ¿por qué las mujeres esperan tanto tiempo? ¿Sí? Hay un círculo que se llama el círculo de la violencia, ¿sí? Que se funciona en forma cíclica, ¿sí? Y desgraciadamente cuando la mujer entra en ese círculo no está consciente de las cosas. ¿Por qué? Porque en el inicio del círculo, obviamente, inicia con el enamoramiento, ¿sí? Obviamente te conoce tu pareja, te enamora, sí, y hay esta serie de situaciones en las cuales te enamoran, te regalan cosas, etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, va avanzando el círculo, se van poniendo más ásperas las cosas. La persona ya va viendo más situaciones, más detalles negativos de ti, sí. Ya todo le molesta, se irrita, sí. Entonces empieza la situación de agresión. En este caso, hay veces que obviamente hay amenazas, sí. Hay amenazas, hay miedo de la mujer, y la mujer sigue ahí, sí. Pero continúa el círculo, y ya es cuando definitivamente explota la violencia. En este caso, por ejemplo, hay golpes, sí, y pues llega a pasar que a veces pues, ahí te mata, ¿no? Sí. Pero cuando no pasa esto, sí. O sea, cuando no te lastiman como para... O sea, te lastiman en ocasiones, pero sigue. Entonces pasa otra situación, ¿sí? Que el círculo va avanzando y pasa a otra etapa en la cual es una como reconciliación, en la cual hay una confusión de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se arrepiente de lo que hizo, te pide perdón, te regala flores, o sea, trata a toda costa de que tú estés bien y de que puedas reconciliarte con él. Entonces,
Obviamente es la confusión de que si me quiere, no me quiere, de que me O quedo ahí más por bien mis hijos. llegamos a la justificación, ¿no? De que decimos, no, es que sí me quiere. O sea, él me ama, no sé por qué lo habrá hecho. Sí. Estoy segura que esto no va a volver a pasar. Sí, pero la justificación Y para cada ella es vez- que si lo quiere. Es que y si la cada quiere, vez permitimos más. sí, claro. O sea, permitimos más y entonces llega lo que tú dices, a este ciclo del cual no podemos salir, Claro. que a veces necesitamos ayuda psicológica. Sí, pero durante el círculo no eres consciente de las cosas. O sea, porque Así es. estás dentro del círculo y vuelves a repetir el círculo y lo vuelves a repetir y no eres consciente de todo lo que pasa. Sí. Pues no, hasta que Hasta desafortunadamente te lastiman de Así es. verdad y entonces dices, es cuando uno a lo mejor se anima a decir, tengo que ir a denunciar. Claro. Así Lo es. voy a denunciar porque si algo me llegara a pasar, Bueno, miren, mi experiencia como abogada, me he dado cuenta que muchas veces las mujeres no quieren denunciar porque le tienen temor al agresor, porque Así tienen que volver con él y porque él va a ser notificado y siempre su angustia más grande es que, oiga, licenciada, pero él se va a enterar, a él le van a notificar y sí, pues le van a enterar y le van a notificar, incluso Claro. la orden de protección que le dicten, la medida de protección que le dicten, se la van a notificar esta persona a su agresor y además ese agresor va a ser citado en el juzgado penal oral y en donde le van a leer nuevamente qué quiere decir esa orden. Yo creo que los mecanismos desarrollados para la protección de las mujeres en ese sentido no son los adecuados, Claro. porque desde el momento en el que la mujer tiene que denunciar está expuesta a que la violencia se incremente de golpe y de una manera brutal. No, y definitivamente Gaby. ahí se tendrían que tomar medidas sí, ¿Pero para qué que pasa? la persona Claro. esté protegida. ¿qué pasó con esa medida cautelar que el juez No se ordenó? llevó a cabo. Bueno, en O el sea, caso, ¿cómo es posible que el tipo se fue? es que en el caso de Abril creo que yo ya me enteré o ya me di cuenta de que es como abogada. Resulta que él lo denuncian en la fiscalía hace su trabajo, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, hasta donde entiendo, la Ciudad de México, perdón, hace la denuncia correspondiente, recibe la denuncia correspondiente y tipifica o trata de encuadrar los hechos como un feminicidio en grado de tentativa, que fue lo mismo que sucedió acá en Chetumal en contra de Adi, la cantante, a la que casi la matan, su agresor, de apellido Santelis me parece. Que tampoco no pasó nada. Que tampoco ha pasado nada. No ha pasado nada. Casi la mata. Entonces, cuando se hablaba de que agresiones, yo hablé un programa, por cierto, de radio de un amigo, y le dije, no, amigo, no es casi, es un feminicidio en grado de tentativa, o sea, hubo la intención. Lo mismo pasó con Abril, hubo la intención de la conducta, que era matarla, pero resulta que como la justicia sí es perfecta, pero los operadores de justicia somos muy imperfectos, resulta que en la audiencia, en una de las audiencias, me parece que fue en la audiencia de vinculación al proceso de este señor, resulta que el juez escucha argumentos que yo creo que porque es hombre los pensó así y dijo que si el bat era un instrumento para jugar, pues que entonces no era un arma para matar, primer elemento. Por Dios, con un golpe en la cabeza te matan. Claro, de un bat, claro. O sea, de un batazo te matan. Bueno, Oye, Gaby, y la otra, ajá. espérame, O sea, y no la es otra, posible. que si él la hubiera querido matar, la mata porque ella estaba dormida, pero como no la quiso matar, no la mató aunque ella estaba dormida, ¿sí? Y entonces el señor dice, pues entonces reclasificamos, procede la reclasificación pedida por la defensa y entonces queda como violencia intrafamiliar y como lesiones graves. ¿sí? Pero ya están investigando. Verán, Y pero están entonces, investigando al magistrado. entonces le reclasifican y obviamente lesiones y violencia, pues sí tiene derecho a pasar el procedimiento, el proceso en libertad y le dan la libertad. Eso fue en abril y resulta que en noviembre ella le dice, manda una carta al juez y le dice, ese de apellido Mosco, González, le manda una carta y le dice que ella siente que su vida está en peligro porque lo conoce, carajo, tiene 25 años de conocerlo, entonces sabe que su vida corre peligro, pero eso no importa porque ya estaba dictada la medida. Claro. Entonces, Y se volvió más él queda agresivo en libertad, seguramente. él queda en libertad, me parece, el día 8 de noviembre,
después de que fue esa audiencia, y el 25 de noviembre, cuando ella está saliendo de unos exámenes psicológicos que le estaban haciendo, porque además el descarado le estaba peleando la custodia de los hijos, además, él Y le mandó a hacer exámenes. dicen, así es, se supone que ella fue a esos exámenes y que fue asesinada este 25 de noviembre. ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente su agresor fue puesto en libertad y porque sí es cierto y es una realidad y esto demuestra que es una realidad que sí se pone en peligro la vida de las personas. Claro, ¿sí? claro. Y porque, bueno, pues todos los hombres se tapan con la misma cobija, perdónenme que se los diga, pero eso es la verdad, en mi experiencia como abogada siempre lo he visto. Y yo creo que vamos a dejar para el siguiente programa la otra parte de las otras dos chicas a las que queremos rememorar y en donde queremos hacer patente que siempre ha habido denuncias, por favor algo tenemos que hacer. Sí. Hay denuncias en contra por acoso, en contra de las parejas, de los esposos, de los novios y resulta que no sirve para nada, las mujeres seguimos apareciendo muertas, es que nos queremos vivas, no queremos ni una más muerta en este país y pareciera, y voy a decir algo que quizás sea una gravedad lo que voy a hacer, pero pareciera que el hecho de que las mujeres nos estemos empoderando y que ahora hagamos marchas, hagamos diamantadas, pintemos Se está muros, incrementando. queremos prender fuego en donde sea, ¿no? En los monumentos, donde sea, pareciera que eso enardece más al machismo en México. Claro. Era lo que te iba a comentar. Claro, O sea, coméntalo. pareciera que está en aumento esta situación, como si ellos realmente estuvieran molestos y ofendidos de que las mujeres estamos dejando de ser permisivas ante las agresiones de ellos. Así es. Entonces, yo lo que sí he observado es que está aumentando en lugar de reducir. O, ¿sabes qué, Mari? O sea, yo creo Quizás, ¿sabes qué? No, no ¿sabes sé. qué? ¿Saben qué puede ser? muy No que molesta. está aumentando, que se está visibilizando el problema. Que el problema está visibilizando muchísimo, porque el Estado de México, por ejemplo, tiene un gravísimo número de mujeres asesinadas cada Desaparecidas, año. sí. Tiene el primer lugar a nivel nacional y después tiene otros municipios del país tienen los niveles barbarísimos de feminicidio. Porque hoy hablaba en la comida con mi esposo y le decía yo a él, ¿por qué crees tú que se siguen asesinando a las mujeres? Y entonces Yesid me comentó que él pensaba que dentro de la cultura machista, lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, yo se lo pregunto a hombres para ver si puedo entender cómo piensan. Y lo que Yesid me decía, que ya me lo había comentado también otro compañero abogado, porque en el machismo a ti te hacen creer que las mujeres son de tu propiedad y que las mujeres son como esto. O sea, esto Sí, es una sí, sí. mujer Sí, y tengo claro. derecho a golpearla, tirarla, matarla, sacarle punta, morderle la goma, hacer lo que yo quiera porque es mío. Mientras no se salga de mi control. Claro, que realmente esa es la base y el fundamento de la violencia contra las mujeres. Así es. Oye, estamos viendo ahorita a la maestra Sonia, maestra de danza, directora sí. del grupo de De danza de danza. la Universidad Autónoma del Estado de México, Sí. que ya había denunciado a su agresor, que fue su pareja O o era sea, su ¿qué pareja. tenemos que esperar? ¿A que nos maten? O sea, ¿por qué no? Ah, pero luego si nos defendemos, también. O sea, claro, nos quieren- estamos locas. Sí, estamos locas. Así y mira esa loca que le enterró el cuchillo al novio, quién sabe Así por es. qué. ¿Por qué Claro. habrá sido? Yo no justifico esa parte de que le entierres el cuchillo a alguien. Espérame, pero Es muy además grave. de todas Pero- las audiencias de homicidios O sea- contra hombres, contra parejas que yo he visto, Ellos al sí. menos aquí, no hay reclasificación nunca, ¿eh? Hay una señora que está purgando una condena de Cerezo, de Chetumal, que amarró en la hamaca al esposo y lo golpeó, lo tiró a palos hasta que lo mató a palos, porque la señora tenía 35 años viviendo violencia de parte de este Ya señor. estaba cansada. Estaba Alta. cansada. y ¿Para entonces qué llegar a esos no hubo extremos? atenuantes. Ella no tuvo ningún atenuante. Ok. Nadie le ayudó, no tuvo atenuantes. Yo me enteré ya mucho tiempo después, ¿verdad? No en el momento para apoyar. Pero bueno, aquí en producción ya nos están corriendo. Sí. Ay, no, está bien interesante. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido en su casa un día más, que estén con nosotros comentándonos, gracias, porque en el Face de veras nos están comentando este tema tan interesante. Nosotras creemos que si bien es cierto que este tema se toca en todos los noticieros y todos los canales del país, también es importante que desde nuestro Chetumal también tengamos presentes temas
tan interesantes como este. Recuerden que en ProMujer Quintana Roo AC estamos muy preocupadas por esta situación y tratamos de hacer hasta lo imposible, ponemos todo de nuestra parte. Este programa, visibilizar las situaciones de violencia contra las mujeres en este programa y que nosotras tres estemos aquí cada semana, es precisamente una forma de colaborar para combatir la gravísima violencia contra las mujeres en nuestro país. Nosotras estamos tratando de hacer desde casa, desde el principio, lo que se tiene que hacer, y esperamos que el Estado mexicano, el Estado de Quintana Roo, también pongan de su parte y que nos ayuden a que los feminicidios reduzcan en nuestro país. Les agradecemos, Mariana, gracias por estar con gracias nosotros. por invitarme. Magda, Gracias, gracias Gaby. nuevamente, Gracias. como cada Esperando. semana. Les Gracias y esperamos buenas el próximo jueves. Por ahí, si ya no nos vemos, que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y de todos modos, nos seguimos viendo aquí en Pulso Sur, el canal de la ciudad. Que tengan una linda noche. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En los últimos años, la violencia feminicida se ha visibilizado en el mundo como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. En México son asesinadas 6 mujeres al día. Entre 2012 y 2013, 3.892 casos fueron documentados. Únicamente 613 de ellos fueron investigados como feminicidio por falta de perspectiva de género de las autoridades. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, México supera por casi 2 puntos la tasa de feminicidios en el mundo y ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios. La omisión y tolerancia de los gobiernos a la violencia contra las mujeres ha derivado en un incremento inaceptable en los niveles de feminicidios. En 2007 se registraron 200 muertes de niñas y adolescentes. Para 2012, esta cifra aumentó a 372, es decir, 86%. Las medidas que han tomado las autoridades al respecto han sido insuficientes. Más grave aún, las víctimas son maltratadas y discriminadas al intentar acceder al sistema de justicia, lo que evidencia altos niveles de impunidad que confirman que el feminicidio no es un tema prioritario para el Estado. Políticas públicas ineficientes, ausencia de diagnósticos serios y carencia de datos oficiales, falta de capacitación y sensibilización de servidores públicos y persistencia de violencia institucional. La inacción del Estado ha agravado la situación de violencia feminicida en el país. A pesar de los avances en el ámbito legislativo, la gran mayoría de los casos no han sido debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia a nivel federal y local. Ante esta situación de emergencia desde 2008, las organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado, en al menos 11 ocasiones, que se declaren alertas de violencia de género en diversos estados de la República. A la fecha, ninguna ha sido declarada. Ejemplos de ello: Estado de México. En 2010, la solicitamos tras haberse registrado más de 900 casos de asesinato de mujeres. En el 50% de ellos se desconocía a los agresores. Entre 2011 y 2012 desaparecieron 1.239 mujeres, 60% de ellas menores de 17 años. En 2014 se registraron 400 desapariciones de mujeres menores de edad. A la fecha, la autoridad no ha informado sobre el paradero de las víctimas. De 2011 a 2013, se cometieron cerca de 840 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, a pesar de que la mayoría de ellos tenían características de este tipo. Guanajuato. En 2013, fueron cometidos con especial saña y brutalidad 73 feminicidios. Entre 2014 y 2015 se han registrado 90 casos más. Morelos. Entre 2000 y 2013 han sido asesinadas al menos 530 mujeres. En México, la política pública en materia de violencia de género es insuficiente e ineficaz. La simulación del Estado y la impunidad del feminicidio envían un mensaje inadmisible de permisibilidad social y cultural. Seguimos en riesgo. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.